El ejército venezolano se plantó ante Estados Unidos y mandó un ultimátum. Vladimir Padrino, ministro de Defensa, ha sido el portavoz de un comunicado emitido en la televisión estatal venezolana y que desde luego pondrá los pelos de punta a la Casa Blanca. No somos chantajeables ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial, señaló Padrino López al leer el mensaje de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, el ejército no permitirá ningún tipo de intromisión ni emboscada de la potencia del norte. ¿Qué les espera a la relación de ambos países tras este comunicado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El ejército venezolano apunta a Washington. La atmósfera en Caracas estaba tensa, casi sofocante. No era solo el calor de la ciudad. El fuego ardía en las declaraciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que había emitido una respuesta contundente a las nuevas sanciones de Estados Unidos. La furia no era inesperada, pero sí profunda. No somos chantajeables ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial. Han asegurado en un comunicado que, por supuesto, los medios estatales hicieron eco no solo en Venezuela, sino en el mundo. Este mensaje ha llegado a la mismísima oficina de Joe Biden. De hecho, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López fue el encargado de pronunciarlas, leyendo la posición tomada por las fuerzas venezolanas a través de una alocución en la televisión venezolana. En su mensaje cargado de reproches y resistencia, dejaba claro que la nación no se doblegaría ante lo que consideraban un nuevo intento de derrocar al gobierno legítimo. Washington, implacable en su cruzada contra el gobierno de Nicolás Maduro, había lanzado una batería de sanciones contra 16 funcionarios, en lo que muchos consideraban un intento más de asfixiar políticamente al gobierno. Entre los afectados se encontraba el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, los altos mandos de las fuerzas de Venezuela. Esta era solo la última movida en un juego de poder que llevaba años desplegándose, un juego en el que la Casa Blanca, impulsada por su afán de influir en los procesos internos de Venezuela, intentaba desesperadamente remover a Maduro del poder. Pero el ejército venezolano, columna vertebral del país, no titubeó. Su lealtad absoluta hacia Maduro era inquebrantable, al igual que su voluntad de resistir. Nosotros no nos dejamos intimidar por la lacra imperial, proclamó Padrino López en un tono que dejaba poco espacio para la duda. Las sanciones, lejos de debilitar a los militares, parecían reforzar su determinación de preservar el gobierno bolivariano, una fuerza unida contra lo que describieron como el grosero injerencismo de Estados Unidos. La situación electoral en Venezuela, donde Nicolás Maduro había sido declarado reelecto para un tercer mandato de 6 años, se tornaba cada vez más compleja. La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, quien se encontraba exilado en España, denunciaba fraude. La oposición había esparcido la sombra de la duda de cara a los resultados, intentando ensombrecer el proceso, y las protestas en las calles de Caracas no tardaron en aparecer. Estas manifestaciones postelectorales, que derivaron en enfrentamientos mortales, dejaron un saldo trágico de 27 muertos, incluyendo a 2 militares. Sin embargo, a pesar de las tensiones, el gobierno no mostraba señales de vacilar. El Tribunal Supremo, bajo la presidencia de Carislia Rodríguez, también sancionada por Washington, respaldó la legitimidad del proceso electoral. Nuestras decisiones han estado centradas en el ordenamiento jurídico, declaró Rodríguez, defendiendo el escrutinio. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral aún no publicaba el resultado detallado de los comicios, lo que solo servía de argumento de fraude entre los opositores. Pero para el chavismo, este era solo un capítulo más en una larga historia de resistencia frente a las maniobras estadounidenses. Maduro, quien había enfrentado sanciones personales junto con Padrino López y otros altos funcionarios en el pasado, no era un novato en estas batallas.
Para el mandatario, estas sanciones eran parte de un patrón ya conocido: intentos de socavar la autoridad y debilitar a su gobierno mediante la presión económica y política. Y aunque el impacto de estas medidas en la economía venezolana era innegable, el gobierno bolivariano no mostraba señales de rendirse. De hecho, desde el año 2015, cuando el entonces presidente estadounidense Barack Obama declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional, las sanciones han sido una constante en la relación entre ambos países. Los intentos de Washington por desestabilizar el gobierno de Maduro se había intensificado en los últimos años, especialmente con la administración de Donald Trump, que había impuesto sanciones económicas aún más estrictas, buscando aislar a Venezuela del sistema financiero internacional. Sin embargo, a pesar de estas presiones, el chavismo había encontrado aliados en potencias como Rusia, China y Turquía que ofrecieron alternativas y respaldo político en la arena internacional. La confrontación entre Venezuela y Estados Unidos tiene raíces profundas. El chavismo, desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, se posicionó como una fuerza antiimperialista desafiando la hegemonía estadounidense en América Latina. La retórica encendida de Chávez contra Washington resonaba en las calles de Caracas y se extendía por toda la región, inspirando movimientos de izquierda que compartían su visión. Maduro, aunque en una situación mucho más frágil económicamente que su predecesor, había heredado ese discurso y lo utilizaba para consolidar su base de apoyo entre los sectores más empobrecidos de la sociedad venezolana. La respuesta militar no era solo retórica. El ejército venezolano se había preparado para resistir cualquier tipo de intervención extranjera, fortaleciendo su cooperación con aliados estratégicos. Las maniobras conjuntas con Rusia y China eran un claro mensaje a Washington: Venezuela no estaba sola. En el 2023, aviones rusos aterrizaron en territorio venezolano para realizar ejercicios militares conjuntos, lo que generó una respuesta airada de Estados Unidos. Pero para el gobierno bolivariano, estas alianzas eran fundamentales para mantener su soberanía frente a la creciente hostilidad de Occidente. La guerra económica impulsada por las sanciones estadounidenses había tenido un impacto devastador en la población venezolana. La inflación galopante, la escasez de alimentos y medicinas y la migración masiva de millones de venezolanos hacia países vecinos eran consecuencias palpables de este asedio financiero. Sin embargo, Maduro y su círculo cercano lograron mantenerse en el poder, apoyados por un ejército que no tenía intención de permitir que Estados Unidos decidiera el destino de Venezuela. Los planes de Washington para instaurar un títere en nuestro país fracasarían, afirmó Padrino López con firmeza. Esta referencia no tan velada a Edmundo González Urrutia, el líder opositor exiliado, dejaba claro que cualquier intento de instalar un gobierno paralelo respaldado por Estados Unidos sería confrontado con fuerza. El ejército venezolano, con su poderosa presencia en la vida política del país, se mantenía como el garante de la estabilidad del país. El enfrentamiento entre la Fuerza Armada venezolana y el gobierno de Estados Unidos era solo una parte de un conflicto mucho mayor. Una guerra silenciosa que se libraba en los salones de las Naciones Unidas, en los pasillos de Wall Street y en las calles de Caracas. La pregunta seguía siendo: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Washington para forzar un cambio de gobierno en Venezuela? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama,
cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.